Usted quizá se preguntó cuando iniciamos esta transmisión, ¿por qué no estaba Izquierda y estaba este libro aquí en lugar de Izquierda, que ya ven que lo tenemos siempre acá? Ya voy a recuperar, es el mío, yo bajé Izquierda y puse este libro que está aquí. A ver, Luis, si lo puedes poner completito en pantalla. Me voy a conectar, a ver, ahí voy, Luis, ahí voy, para que lo vea la gente. Mira, ahora sí, ahí está, es ese. ¿Y qué creen? Avísales la sorpresa, señor Delgado. Bueno, tenemos al autor de este libro, Paco Ignacio Taibo II, un libro que tiene un título que a mí me encantó: Los alegres muchachos de la lucha de clases. Y el subtítulo, sí, Las batallas de una generación que formaron el presente. Las batallas. Hay una nota al final que aclara el título y ahorita nos dedicamos con Paco. La mitad del título, dice el autor, no me pertenece. Ha sido usada, entre otros muchos, en una frase de François Villon. La reutilizó fragmentariamente Manolo Vázquez Montalbán como título de Los alegres muchachos de Atzavara. Aparece en una canción de Los Relicarios. ¿Ya lo oíste? ¿No la has oído? Ok. No lo que dice aquí, que nunca he oído. Y en una película del director ruso Alexandrov, filmada en 1934, que tampoco he visto, dice Paco. Bienvenido a los periodistas, Paco. Gracias. Estoy en casa. Literalmente estás en casa. Abrimos, nos llegó, está recién, diría mi papá, huele todavía solvente, o sea, acaba de salir. Nos llegó a nosotros ayer, con la prisa porque te vas corriendo a la FIL. Sí, a las dos cosas. Y empezamos a leerlo. Y es una maravilla. Sí, ¿les está gustando? Sí, sí, señor. Sí, señor. Desde tus años mozos, diríamoslo así, desde que te atoraste en aquel tronco del árbol cuando tenías 5 años. O cuando tu tío te dijo, ahora sí dile al cura. Dile al cura. Dile al cura. ¿Por qué no reparte usted los bienes del Vaticano? Oiga, ¿por qué no reparten los bienes del Vaticano? Y el cura, ¿y le dijiste que ibas a fumar? Sí, que por eso no iba a la iglesia. ¿Por qué no dejaban fumar? Y tú ibas a fumar. Niño, tú no fumas, dijo el cura. Pero pienso fumar. Pero voy a fumar un chingo cuando sea grande. Es un libro que abarca toda tu vida. Lo más, en un homenaje al hogar común, son unas memorias tuyas. No, es un intento de unas memorias de mi generación, de los alegres muchachos de la lucha de clases, de una parte de mi generación. Intenté que el libro no solo recogiera memoria personal, recuerdos, anécdotas, sino que recogiera historias de otros, de mis compañeros, o historias de otros que no son mis compañeros. Hay capítulos dedicados a los traidores, hay capítulos dedicados a los chayoteros de ayer. Los chayoteros de ayer, que hoy son defensores de la libertad de expresión. Sí, esos son rudos. O sea, es mi generación, pero en el sentido más amplio, aunque está centrada en el ala izquierda de esta generación, los herederos o los actores del 68, del movimiento del CEU. Yo creo que llega más allá, es transgeneracional, o por lo menos eso intenté, que fuera un libro que fuera, en términos de los lectores, no solo para aquellos que quieren hacer memoria de abuelitos, sino también para los jóvenes que hoy se preguntan, bueno, ¿y éramos tan diferentes? ¿Somos tan diferentes de ellos? Es un libro que llega hasta la semana pasada, nos acabas de decir, literalmente. Así es. Hasta la semana pasada, un poco, más bien hasta hace 2 semanas. Qué maravilla. Oye, Paco, yo sentí, lo estoy empezando, es muy fresco en su lectura. No es que Paco no sea fresco en lo que él hace. De hecho, no sé si este fin de semana conversábamos con gente sobre tu villa. Yo decía,
Es un villa espectacular. Toda esa última parte donde está la búsqueda del origen de Villa, que si es de Durango, que si no, y luego Paco se va y se para el cementerio y dice, bueno, ves que aquí hay una placa que dice quién sabe qué, y luego se va y se para el otro pueblo y dice, es que acá dice esta otra cosa, nada más que yo tengo que contar esta y también la otra cosa. No, no es, Paco es ese tipo de escritor que no deja ir nada, está pepenando por todos lados y te lleva con él en ese viaje, maravilloso viaje que es la literatura. Y lo siento, ya me lo vas a decir tú, yo siento incluso cambios de estilo, te das licencias que normalmente no te das. Por ejemplo, hay un capítulo donde suspendes porque se te antoja, como se le puede antojar a un escritor, usar puntos. Sí. ¡Pum! ¡Vámonos! Porque Saramago lo hace. En la memoria eran los recuerdos de lo que había pasado en la primera manifestación que fue reprimida sobre 1971. Vietnam. Y entonces lo tengo en la cabeza así, sin puntos y aparte. Volaban los golpes, los granaderos, las ambulancias, y la historia es una historia que termina de manera muy chistosa, que es, llegué tomado del brazo de un compañero que había perdido los lentes, y llegamos a mi casa de mis abuelos en la colonia de Santa María, después de que nos habían dado hasta con la cubeta los granaderos, mi abuelita nos vio y se desmayó, porque yo venía sangrando, y mi abuelito le dijo, bueno, por lo menos cuando trataste de evadirlos, les diste una patada en los cojones, dijo mi abuelito, que era un viejo socialista español, man. Y bueno, está contado así, hay mucho de una memoria directa, pero muchas veces uso recursos técnicos variados, no me caso con maneras de contar. Hay otras que están en tercera persona y hablan de otros personajes, ¿no? ¿Te refieres ahorita a lo que cuentas, y Alejandro, en San Cosme esquina con Miguel Schultz, 1966, sí, en aquella, con el que hablas de Ho Chi Minh? A mí me atrajo una cosa que me resultó muy fascinante. Escribes, lo voy a leer, si tú me permites. Por favor. Cuando uno tiene mucha suerte, conoce a Paloma a los 22 años y se casa con ella y gana para la eternidad una amante y una compañera. Gana la cercanía de su inmensa belleza que nunca parece desgastarse. Coño, ¿de qué maravillosa manera sigo enamorado de ella? Cuando lea esta nota, me va a matar con varios palos de escoba, como suele hacer un par de veces todas las mañanas. Bueno, es el registro de algo que, ¿sabes? Que tenía que ser un libro sincero y hablar claro y no tener que hacer negociaciones con nada, ni con el pasado sectario que alguna parte de la izquierda tuvimos y que era envenenado, ni hacer negociación con nuestros desastres. Es un libro que reconoce que en la secundaria éramos machistas a lo pendejo, ¿no? Y lo cuenta. Y cuenta con un poco de vergüenza, ¿no? Es cierto, yo no hacía bromas obscenas sobre mis compañeras, pero tampoco los combatía y me callaba. Me quedaba en silencio y lo registro, lo cuento. Ahí, otra parte del libro. Y cuento algunas historias terribles, como la historia del jitomate. Todavía no has llegado a esa parte, si no te hubiera fascinado. La historia del jitomate la cuento en breves instantes. Era en la secundaria, que era terrible, el bullying era de veras. Sí, yo estudié en la 4, en San Cosme. Secundaria 4, de San Cosme. Había un compañero al que llamaban de apodo, todo el mundo tenía apodo. A mí me crucificaron llamándome por mi origen español Marisol y Platero, y bueno, me llovía agua. Y a lo llamaban, era sonrosado y tenía unos pelitos parados acá, lo llamaban el jitomate. Y entonces un día, cuando inauguran unos baños para después de las sesiones de deporte, el más malvado de todos los malvados que estudiaban en la secundaria, un tal Bustamante, alias la Bruja, entró al baño, vio al jitomate desnudo y salió gritando, ¡ah!
el pitomate, porque tenía su órgano masculino chiquitito. Bueno, lo crucificó. Yo sé cuántos años ha tenido que pagar de psiquiatra el jitomate para repararse de una escuela entera llamándola el pitomate. Yo lo cuento con el sentido del humor que tiene una historia como esta, pero también un poco con la vergüenza de que yo también aplaudí cuando llegaron y dijeron el pitomate. Pues sí. Pues sí. Y tengo distancia respecto a esto y digo, carajo, man, debía haber cooperado para el psiquiatra del pitomate en aquella época, man. Pasaron cosas, Paco, en poco tiempo. Muchas cosas pasaron. En algún momento, el mismo Álvaro y yo hemos dicho, por ejemplo, que yo he dicho, si he ofendido a alguien como mujer, hay muchas cosas que yo no aprendí de niño, ni de adolescente, incluso ya de adulto, no las aprendí, pero me esfuerzo a diario en corregir lo que he hecho mal y tratar de aprender con velocidad. Cuando tú volteas a verte, Paco, a ti mismo, obviamente hay una parte de ti que dice, Paco, no hagas eso, güey, ¿no? El que tiene 10 años. Pero cuando tienes que contar, tienes que contar. La primera obligación del narrador es contar la historia. Y entonces trato de contarla y la cuento. Y cuento lo embelesado que quedé una vez mirando en el patio de Prepa 1, donde luego estudiaba, a los pisos superiores, donde lo que brillaba eran las medias caladas azules de Ofelia Medina, y no el mural de Orozco, que yo era fiel respetador. Oye, Orozco es Orozco, pero lo que era es lo que era. Y uno, en el recuerdo y la memoria, trata de ser justo contarlo para que el lector pueda ponerse entonces y ahora, ¿no? Lo tratas. Ahora, como es un libro muy politizado, y porque cuenta la historia de un militante de izquierda a lo largo y de una generación de izquierda, cuenta algunas anécdotas chuscas, enloquecidas, de compañeros que se volvieron locos. O cuenta las anécdotas de los traidores. Y dice, conocía a lo largo de los años a varios traidores. Y me pregunté siempre, ¿quiénes son? ¿Por qué? ¿Cómo llegan al abandonar los principios originales, la vocación de sumarte a una política de honestidad, cambio? Y solo porque los corrompieron, solo fue el dinero el factor detonante. Y empiezo a analizar caso a caso de muchas gentes que todo el mundo reconocerá, porque algunos hasta con nombres y apellidos están, otras el retrato es tan claro que dice quién es quién. Y trato de entender. Y termina diciendo, yo me hubiera gustado escribir una novela que se llamara Los Traidores, pero no me da el hígado para eso. Son tantos. Son bastantes, no tantos, no son demasiados. Por ejemplo, alguna vez discutimos, bueno, del comité original del Consejo Nacional de Huelga del 68, ¿cuántos traidores? Entonces, contaditos, 14, 15, 13. Luego, al paso de los años, agobiados, cansados, desgastados, se fueron bajando del barco, se pasaron, se corrompieron. Pero en el 69, ¿cuántos? Pues eso, una docena, cuando mucho. O sea, no es para tanto. Esta generación salió con bastante limpieza. Ahora, también es una generación que se desgastó. Y lo trato de contar en el libro. Hay un pedazo que me gustaría leerlo. A ver, claro, si por me dan favor. chance. No, porque sí. como prometí que este iba a ser... Mientras, Paco, en lo que localizas esa parte, te leo una pregunta de Mariquita que te dice, ¿cuándo? Habemos 40,000 personas y Mariquita te manda esta pregunta. ¿Cuándo empezó este libro? ¿Por qué decidió escribir este libro? ¿Es el primero de otros tantos? No, es el último de una cadena. Y llevo 10 años escribiéndolo. Ahí les va. Adelante. Ellos desde luego pensaban que eran inmortales. Sí. Estaban absolutamente convencidos de que el pasado, el presente y el futuro eran material intercambiable. Tan solo en un ciclo de 24 horas. Era la consecuencia de no tener demasiado pasado, de tener un desinformado exceso de involuntario futuro y de no tener presente. No haberse puesto a pensar seriamente. No tenían capacidad para imaginarse pesimistamente el futuro.
Por lo tanto, ni siquiera intuir que existía esa cosa llamada el porvenir. Ellos creían fielmente en la multitud de fantásticos futuros paraísos que en aquellos años en la izquierda estaban de moda. Y desde luego no participaban de la maligna frase de Paul Nizan que hacía de la adolescencia y la juventud una desgracia irreparable, aunque la citaban frecuentemente en una frase tomada de Malraux. Ellos hablaban de sí mismos como si fueran volátiles, efímeros, como si estuvieran siempre al borde de la desaparición o la consagración. Parecían desgastados héroes, poco más que adolescentes, discípulos de un Houdini maoísta, dotado del sentido del humor, o personajes de un Rulfo leninista, urbanizados y reforzados por más de 50 años de magia repetitiva y de autoritarismo estatal priista. Ellos intuían que nada era realmente imposible. Quizá la culpa la tenía el clima, la atmósfera irreal que se vivía en la Ciudad de México en los años 60 y 70. Las perniciosas lluvias de aquellos septiembres eran días en los que las ilusiones se desvanecían sin dejar el regusto de la derrota porque habían sido sustituidas rápidamente por otras nuevas ilusiones igual de flamantes. Ellos tenían una ligera admiración por los futboleros Pumas porque eran universitarios y habían llegado desde la segunda división. Pero esos eran polis o chapingueros o normalistas y el 68 nos había unificado a todos. Admiraban a escasos deportistas, solo los imposibles y los locos, como el corredor de fondo checo Emil Zatopek, la locomotora humana que había aportado la primavera de Praga. Lo habían expulsado del Partido Comunista y había terminado su vida trabajando como basurero, igual que el etíope Abebe Bikila, flaco, escurridizo, hijo de una dieta de hambre, muerto a los 41 años, 2 veces ganador del maratón, y desde luego así Edmund Hillary y el Sherpa Tenzing, cuando el neozelandés le dijo al nepalés que el argumento supremo para subir el Everest, 8.448 metros atrepados por la imposible línea recta, es because he's there, porque está ahí. Lo cual dejó como si le soplaran a Tenzing, porque eso ya lo sabía él, en ese rancho ya sabía que ahí estaba. Ellos vestían camisas blancas, azules, de algodón, y pantalones vaqueros levemente acampanados, sin llegar a las patas de elefante. Ellas usaban blusas rosas y azul pálido, con bordados mexicanos y pantalones vaqueros, porque la minifalda no era buena idea para entrar en los barrios obreros. Ellos y ellas recorrían impávidos, como Peter Panes y campanitas al timón del acorazado Potemkin, una ciudad sucia, áspera, donde si te descuidabas te podían romper las medias con una navaja, robarte las ilusiones, torturarte, metiéndote en el suelo en una patrulla azul y romperte la mandíbula a patadas, las patas de los caballos, meterte electricidad en los huevos hasta que pareciera árbol de Navidad, rellenarte los pulmones de gas y las costillas de palos. Ellos y ellas creían que eran inmortales, incorruptibles. El tiempo, que es una mierda, se encargó de demostrarles lo contrario, o una variación. Algunos, solo algunos, unos cuantos serían corruptibles, pero todos eran inmortales. Ellos y ellas. Lo gozaron ustedes también. Sí, claro, eso que debo decir. de todo. Claro, Claro. fue lo que más, lo que primero leí. Luego fui buscando partes. Por supuesto, a los chayoteros, que son ahora los defensores de la libertad de expresión. También aludes a otra parte, en otra parte, a la prensa corrupta, cuando triunfa Cuauhtémoc Cárdenas y el Güero Garza te invita a su oficina y encuentran que se llevó los que salieron, pues era Espinosa Villarreal y su pandilla, se llevaron una caja de acero donde depositaban dinero. Pero cuenta eso, una lista de periodistas que recibían dinero. Era muy terrible, porque no solo se habían llevado la caja fuerte, se había llevado el cajón completo. Y a 10 metros de ahí me dice Cárdenas, ¿viste eso? Güero, y le hace una gesta para que el güero me muestre. Y el güero me dice, este es un coche que nos dejaron. Y le abre el cofre y no tenía motor. Se habían robado el motor completo. Se robaron el motor. Completo, pero se robaron engrapadoras. No, hombre. A la entrada del gobierno a la Ciudad de México de Cuauhtémoc,
Se robaron las engrapadoras. Las cintas para las máquinas de escribir. Desde luego. Bueno, y en esa conversación aparece una lista terrible. Y me dice, oye, te invitamos para que vieras esta lista. Y era una lista de periodistas que supuestamente recibían chayote del gobierno del Distrito Federal. Y yo la revisé y dije, bueno, estos no los conozco, estos evidentes sí los reciben, pero aquí hay nombres que no me laten nada. Y digo, ¿de veras alguien puede creer que este viejo periodista que fue comunista cuando era joven, que resistió todas las represiones del bote, etcétera, va a aceptar centaveos del gobierno del CF? Y me dice, y bueno, he ahí el problema, y era ahí por qué queremos que revisaras esta lista, y para que pusiéramos criterio juntos. Nos preocupa que hayan dejado la lista atrás para convertirla en un boomerang que nos devuelva el golpe. Claro. Y que esa lista no era de los que recibían chayote, eran los que este funcionario decía que recibían chayote. Claro. Por lo tanto, se lo quedaba a él. O sea, tenía 37 personas en la lista, 32 les entregaba chayote y 5 se lo tronaba. Como no era una lista pública, no se firmaba nada. ¿Y qué criterio tuviste? Yo dije, yo creo que es peligroso hacer pública esta lista porque más grave que denunciar a un chayotero está destruir quemándolo a un periodista honesto. Es como si alguien se encuentra una lista y luego viene personas que recibían chayote de Peña. Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum. Sí. ¿No? O sea, sí, que ¿no? te la dejen sembrada. Claro. O la otra posibilidad, que era el chayoteador, el intermediario del chayote, se mordía una parte, Pues diciendo. Y yo creo que eso era, porque estoy convencido de que 4 o 5 de los periodistas que estaban aquí a lista no los compraban. Hay varias preguntas aquí, Paco. Coinciden varios. Enrique Díaz, el señor Francisco Hernández, te insisten en esta pregunta que a lo mejor nos vamos a salir un poquito, aunque sigue siendo lo mismo. Te insisten porque dice Enrique en particular, Paco tiene muchos contactos en el círculo literario de Argentina. Necesitamos saber qué opina de Milei. Milei me parece un payaso con exceso de fortuna y exceso de responsabilidad por lo que va a pasar en Argentina. No cuesta mucho trabajo pensar. Lo que me irrita profundamente es su uso de la palabra libertario. Si los originales libertarios de origen anarquista, como todo el mundo sabe, lo oyeran, salían de la tumba para morderlo. Para patearlo. Pues no puede ser que te digas libertario y que al mismo tiempo propongas la desaparición de yacimientos petrolíferos argentinos, ¿no? Para privatizarlo, para hacerlo un negocio chiquito, ¿no? Entonces es un neoliberal aterrador que se ha apoyado en la denuncia de la corrupción y de la ineficacia del aparato del Estado. Y eso le dio un caudal de votos muy por encima de lo que va a tener dentro de 6 meses. De llamarse libertario, no solamente él, sino otros personajes de su misma calaña, es una argucia para no asumirse como lo que en realidad son. Es la ultrama derecha y ultraderecha conservador y neoliberal. Obviamente. ¿Y qué expectativa tienes de lo que va a enfrentar a partir del 10 de diciembre? No lo sé. Supongo que Argentina ha echado a varios presidentes en vida. Sí. El destino de Milei va a estar en una correlación entre lo que haga y lo que la población actúe y piense y diga. Ricardo López Rodríguez te pregunta, ya de regreso hacia el libro, te pregunta, los muchachos alegres, algunos están en la 4T, otros no están en contra de la 4T. Los alegres están en la 4T, eso está claro. Los que se fueron porque no llegaron, porque se quedaron por el camino, porque se volvieron conservadores, porque los compraron o porque se vendieron, no. Yo creo que la inmensa mayoría de esa generación de los más consistentes terminó en la 4T. Otra parte
sobre todo en un sector mucho más joven, terminaría en los movimientos más radicales, como el zapatismo o el movimiento magisterial, etcétera. O el movimiento, o las organizaciones guerrilleras, En su época muchos sí, los 70. sí. Y ahí pasó una sangría destruyendo y minando una parte de la generación. Al término del movimiento 68, para muchos miles de estudiantes radicalizados por el conflicto contra el gobierno de Díaz Ordaz, se abría caminos divergentes. Uno de ellos era, vamos a organizar movimiento social. Yo fui a dar el movimiento obrero, otros a los movimientos urbanos, otros a la guerrilla, y de los que se fueron a la guerrilla, muchos no regresaron. Tú tomaste una decisión radical de trabajar en colectivo, trabajar con el movimiento obrero, por ejemplo. Y a mí me llamó la atención tus viajes a Irapuato. Es mi ciudad favorita. Ahí está la clase obrera femenina, las mujeres más consistentes de la historia de México. En Irapuato, Guanajuato. En Irapuato, Guanajuato. Una ciudad donde la mayoría de la clase obrera son mujeres y que resistían en sus años de lucha, resistían el triple empuje de juntas de conciliación corruptas, presidentes municipales vendidos, policías arbitrarios y juntas de conciliación que trabajaban para los patrones, sindicatos charros y unas patronales abusadoras, machistas, represistas. Y estas mujeres eran la gloria. Afortunadamente lo viví y pude escribirlo. ¿Un libro? ¿Escribiste un libro? Se llama Irapuato, mi amor. Yo no conocía ese libro, la verdad. Me enteré de él leyendo Esta parte. Sí. Ahí explica cómo se puede conseguir gratis. Se puede conseguir gratis, yo se los digo, para leer En libertad. Que también cuentas. ¿Cómo nació? ¿Cómo para leer nació? En libertad? A ver, Y cuéntanos cuenta, cómo nació, y es cuéntalo, interesante, porque yo no he cuéntalo, llegado por ahí. favor. Sí, claro. Paloma estaba trabajando en el gobierno federal. No, Era el gobierno de la Ciudad de México. 2009. Y estaba trabajando y había desarrollado un proyecto de fomento a la lectura muy potente, y yo mientras tanto estaba trabajando dentro del PRD, desarrollando un proyecto de fomento a la lectura entre los militantes. Y a mí el PRD se fue burocratizando y cerrando la puerta, y a Paloma la corrieron, y dijimos, no, vamos a crear una asociación. Y con 0 pesos, 0 centavos y 14 voluntarios, creamos Para Leer en Libertad. Y al rato estábamos organizando ferias de libro, editando libros, etc. El libro dedica un informe a la historia de Para Leer en Libertad. Perdón, Alejandro, me voy a cruzar, pero voy a recordar quién despidió a Paloma de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Era la esposa de Graco Ramírez. Sí. Y el jefe de gobierno era Marcelo Ebrard. Sí. ¿Qué evaluación haces? Ya que me cruzo ahí. ¿Los años? Sí. Pues ahí se cuenta, ¿no? La burocracia, el perredismo aportó a la cultura de la izquierda su capacidad para descomponerse. Es notable, ¿no? Había una gran iniciativa de lectura en el metro, Sí, para esa la leer de organizó volada Paloma. en el metro, claro. El éxito más grande en fomento a la lectura que ha tenido esta ciudad lo organizó Paloma. ¿Qué era lo del metro? Dejar ejemplares, compartir ejemplares en el Recogías metro. un libro y a la salida del metro lo devolvías. Sí, Y al día echabas un siguiente, ojo. A si mí no me habías tocó, terminado, al día sin siguiente. saber, fíjate. Me tocó en el metro, viajando en el metro, yendo a trabajar, y me tocó muchas veces. Ustedes se van a acordar que hemos estado en la Alameda transmitiendo en vivo. Hemos estado en el Zócalo transmitiendo en vivo, hemos estado en muchas partes. Nosotros siempre somos los más anotados, siempre estamos pensando cuándo viene la siguiente feria de la brigada, porque siempre estamos anotados en la brigada. Bueno, esa es la brigada que organiza. Yo escribí el otro día, es probable que sea la fiesta popular de las letras más importante de América Latina ahora mismo, la del Zócalo. La del Zócalo es la más importante, popular.
Y tiene mucho que ver, decía también yo en Twitter, un tweet que lanzaba, tiene mucho que ver con que no responde a élites. O sea, no es la alfombra roja para que pasen los Krauses y los quién sabe quiénes y los quién sabe cuántos. No, como pasa en la FIL. Hay que decirlo así, tal cual. La FIL es eso. Así es. Y hay cenas donde nomás uno ve allá los foquitos arriba, ¿no? Donde están las cenas, a las que nunca... No te invitan. No, pues A claro mí que no. tampoco. No, nunca. Sí, por favor. ¿A ti sí te invitan? Una vez me invitaron, nunca fui. A un café. Una vez me Le invitaron, no saliste me invitaron, barato. no me invitaron, yo no fui. No es para mí, pues. Es la gran diferencia, digamos. Sí, por eso es con Ah, que... el Zócalo es a del pie, Zócalo. ahí con la gente jalándote del brazo y diciendo, ¡hey! Una foto, una foto. No, pues es lo que se ha construido ahí. Sí, es una fiesta. Eso es de El verdad. Zócalo es de veras. Y Paloma tiene la virtud de haberlo armado. Regrésate porque no me quiero salir del libro y de tus memorias. En algún momento dices, Paco, que tu memoria está empezando a ser, como nos pasa a todos y nos va a pasar a todos, un queso Roquefort, pues empiezan a abrirse espacios Hay donde... hoyos, un ¿no? gruyère. Y es un gruyère, dices en algún momento en el libro. ¿Quieres dejar memoria, Paco? ¿Estás pensando? Yo creo que traté, y este es un libro para protegerme a mí mismo de mi pérdida de memoria, de dejar registro, ¿sí? En la medida en la que uno, de repente, cuando lo escribí a lo largo de 10 años, pero en los últimos 6, 7 meses que lo rematé y le di vuelta y lo reescribí, de repente digo, ¿qué hiciste el día en que ganó Andrés? Y por más que hacía esfuerzos, apenas si recordaba 2 cosas. Una de ellas, estar en una casilla en la colonia Condesa, donde era funcionario de casilla por parte de Morena, yo y Paloma, los dos, y luego estar subidos en el carro de Paloma, un Atos, yendo hacia dónde, no lo sé, tocando el claxon, todo el rato. Tocando el claxon. Sí, y eso es todo lo que tengo de memoria de un día que debe haber significado emocionalmente un brinco. ¿No fuiste al Zócalo? Si fui, no llegué, Sí, era difícil llegar. porque debo haber salido muy noche del conteo de la casilla. Claro. Pero ya ves cómo empiezo a usar palabras, debo, es posible que, hablando de mí mismo. Y este libro lo que intenta es que la memoria no se desvanezca. No se me huya como agua entre las manos. La mía y la de mi generación. ¿Cómo escogiste los momentos que describes en el libro? ¿Desechaste, recuperaste? Cuando tomaste la determinación de que este libro lo tenías que concluir y entregar a los lectores después de retomar cosas que habías escrito a lo largo de los más recientes 10 años, ¿qué tuviste que dejar fuera? Porque se te podía haber ido un libro de 1000 páginas. Sí, arbitrariamente. Y el otro día un colega me dijo, oye, ¿por qué dejaste fuera esto? Dije, la madre, lo dejé fuera. Sí. No puedo entender como un momento que fue crucial en mi vida se me escapa. Y se me escapó, fue muy arbitrario. Traté de darle orden cronológico a la historia y arrancar con el niño que está atrapado su pie en un tronco y llegar a cuando Andrés me dice, vete a dirigir el fondo. Y yo, ¿estás loco? ¿Yo qué he hecho? Sí, dije, en la plaza de en la plaza de las tres culturas. Claro, que te dice, oye, Paco, no la chingues comparado con aquel, algo, ¿no? Ahí Sí, está ahí contado. Híjole, yo la verdad es que ayer que lo recibimos, pues dentro de todo, dice, bueno, vamos a ver, y va a venir Paco al estudio a platicarlo. Pero yo pienso que lo más, por supuesto que lo voy a leer completo, pero léalo. ¿Cuándo lo vas a presentar, Paco? Se presenta este próximo domingo en Guadalajara,
En Este la apertura domingo, prácticamente de la FIL. Un día, yo creo que la FIL inicia el sábado. Y el domingo en Guadalajara presentamos el libro a las 8 de la noche. Oye, ¿Con quién vas a presentarlo? aclárame esto. Exacto, porque yo leí esto. Aclárame esto. ¿Es cierto que la doctora Sheinbaum va a estar ahí? Mira, hace un par de meses, cuando terminé el libro y lo entregué a la editorial, dije que me gustaría quién lo presentara. Y dije, me gustaría que lo presentara Claudia, que es otra generación de los muchachos y las muchachas alegres de la lucha de clases. Sí. Y le di una copia del manuscrito y le dije, mira, a mí me gustaría que lo presentaras si te animas. Porque además es un reto ir a Guadalajara, que es territorio enemigo, a una feria como la FIL, a presentar un libro mío, pues es te vas a echar una especie de, no de bronca, sino vas a entrar a la zona de conflicto. Pero pues ya, ¿qué? La zona de conflicto pues sí, ya está abierta. Sí. Entonces me dijo... Va a andar en esas zonas de conflicto por todo el país. Exacto, y va a andar ¿Y durante tampoco años. crees que es territorio comanche para No, Morena? No, mi tierra ha cambiado mucho, ¿eh? Sí. Y no solo, también hay una base social de este lado fuerte. Y los lectores, la FIL claro, es muchos un lugar de lectores. De acuerdo. La propia Muy de universidad está cambiando. Eso también es importante. Entonces me dijo, déjame leerlo. Y luego me dijo, hace unos días, me gusta y me gustaría presentarlo, pero tengo problemas de agenda. Y le dije, oye, si llegas bien y si no llegas también, y si la agenda te lo permite. Entonces, A ver, estamos en incógnita. La respuesta para todos los que nos están viendo es este domingo a las 8 de la noche en la Feria del Libro de Guadalajara se presenta esta maravilla. Hay posibilidad de que el plus sea que presente Claudia Sheinbaum. Sí. Ese sería el plus, pero ya en sí mismo está el paquete completo. Es Paco Taibo presentando los muchachos alegres de la lucha de clases, las batallas de una generación que formaron el presente. Ahí va a estar. Así que anótense. Si no va Claudia, Lástima ¿con que no quién vamos a estabas coincidir, previsto carajo. a que te acompañe? Estaba invitado Pepe Calafel, el director de Planeta, porque este libro, cuando por primera vez hablé del libro, hace unos 10 años, fue con él. Le dije, quiero escribir este tipo de libro. Y me dijo, ¿ya lo tienes armado? Y dije, no, órale. Y él fue coautor de la ingeniería, digamos, el director de Planeta, de la ingeniería de este libro. Entonces me gustaría que fuera él. Y ya lo leyó. Porque hace una semana llegó y me lo contó completo. Todo. Qué maravilla. Y yo dije, ¿sabes qué? Me gustaría de presentador. ¿Te gusta que te cuenten tus libros? Tiene una virtud. En el momento en que lo entregas, y eso les pasa a ustedes, lo que pasa es que ustedes son duchos en no reconocer. En el momento en que lo terminan, lo sueltan, ya no es suyo, ya es de otros. Ya está repleto. Incluso cuando lo ven y dicen, ¿habré dicho yo esto? ¿De veras dije esto? Esta distancia que el libro adquiere una vez está impreso, Sí. todos la vivimos los autores. ¿Te relés? No, normalmente bajo una idea, que es la ficción está ahí, y las novelas y los cuentos están ahí y no hay que tocarlos. Los libros de historia, no es el caso de este, sí, porque recibes nueva información. Y el Che lo he reescrito 2 o 3 veces con nuevas ediciones corregidas y aumentadas. Probablemente corregiré el Pancho Villa algún día si me da la vida para tanto. Corregirlo. Aumentarle, Agregarlo, agregar. Ajustar. Sí. No tienes miedo que cuando cuando abres eso, híjole, ya hice No. la tontería de volver a abrir esto. Sí tengo miedo. Sí, ¿no? que tienes miedo. Hay algo peor. A ver. Subirte a un avión en Francia a las 6 de la mañana, que tiene cambio de avión en Barcelona, y que no tienes tiempo, y que los puestos de periódicos están cerrados, y yo no hablo francés, y no tener libro para leer, güey. Sí. Eso es lo peor. Y de repente ver que traes en el bolsillo un libro tuyo que le traías a un amigo que lee español. Y que lo único que tienes para leer en un vuelo de 14 horas es a ti mismo. Eso es lo peor, man. Eso de no poder fumar. Aparte de no poder fumar. Eso aparte. No poder fumar y leyéndote a ti mismo, qué óvole. Sí.
Una última pregunta de mi parte por el día de hoy, Paco. Tiene que ver con el libro porque finalmente son los alegres muchachos de la lucha de clases, pero en México estamos en vísperas, estamos arrancando una etapa de que también implica definiciones de fondo. Es el fin de un gobierno, de un líder insólito como Andrés Manuel López Obrador y el inicio de otra etapa. ¿Cómo ves? ¿Con optimismo hacia adelante? ¿Qué adviertes, por ejemplo, de los riesgos? Porque hay también, por la lógica del poder, una llegada de cada vez más personajes indeseables. Oscuros. Sí, mucho sapo. Sí. Sí. Luego pasa la bella durmiente, les da un beso y se vienen para acá. Cuidado, sí. A ver, están claros los riesgos, está claro las recomposiciones que exige un partido que quiere ganar, no solo quiere ganar la presidencia y las grandes ciudades, sino quiere ganar las mayorías para poder ejercer verdaderamente al 100% el poder. Y los riesgos son claros, la necesidad de hacer frente amplio. Lo que pasa es que es muy importante que los frentes amplios los hagan en lo electoral y no en el interior. Exacto. O sea, de acuerdo, tú eres una fuerza y quieres votar con nosotros, vale. Pero eso no significa que tienes que ser ministro de energía en el próximo gobierno. O sea, que las negociaciones no te lleven a que los personajes que van a ser gobierno pierdan el nivel moral de la izquierda. El riesgo está ahí y es obvio y está claro. Y ese riesgo, digamos de manera orgánica, Paco, ¿cómo lo puedes combatir? Porque sí tendría que haber los mecanismos para decir, espérame. Yo creo que en el futuro hay que rediseñar la democracia interna de Morena. Sus grandes problemas tienen que ver con falta de democracia. Falta de democracia en los sistemas de elección de candidaturas, falta de democracia en quién opina y quién no opina, y hay que redefinir. Y ese es el gran reto de Morena. Y generaron una lógica deliberativa, porque hoy no se discute, y eso tiene sus riesgos. Se acata, o si te mueves y disientes, te puede costar caro. Bueno, a nosotros nos costó barato entrar en debate. Una parte del ala izquierda de Morena discutió durante estos meses las candidaturas. Y yo creo que fue sano. Por supuesto que Sí, fue. Fue sano. En el caso de la Ciudad de México. Pero sí tuvo que ver con voluntades, no con método. No, porque el problema es que Morena no tenía articulado y no lo tiene articulado, y por eso hay Correcto. una carencia de democracia interna. Sí. Una manera de procesar discutiendo quién es izquierda y quién es derecha, porque quién queremos que gobierne y para qué. Correcto, sí. Cuando los chuchos en el PRD decían lo importante es ganar, yo decía no, porque ganarás perdiendo, ganarás llevando al poder a cuates peores de los que hay ahora. Sí. Eso no es ganar, Claro. eso es perder con un agravante. En el camino defraudaste a la población. Bien. Aguas. Aguas. Paco, voy. pues muchas gracias. A ustedes, Qué gusto. Les repito, 8 de la noche. El plus no está confirmado porque hay un tema de agenda. Puede ser que vaya Claudia Sheinbaum, precandidata de las izquierdas o de la izquierda, a la presidencia de la República, pero de entrada se pueden ustedes llevar pues una muy buena tarde de domingo, escuchando a Paco Ignacio Taibo II, con este librazazo que presenta, que tiene ahora con el sello de Editorial Planeta. Paco, muchas gracias. Al revés, gracias a ustedes. Siempre, No, hombre. siempre es un placer estar en casa. Regrésame aquí. el libro, por Dios. Sí. No te vayas porque Ya, lo vas a, porque lo vamos Espérate, a, porque lo vas a tener que firmar. firmar, pues Estamos ya te quieres todavía ir. en- No, hombre. ¿No van a estar en Guadalajara? Sí, Sí, pero vamos a estar. hasta dentro de 8 días. O sea, ustedes vamos no van en la hasta el primer 3. fin de No. Vamos hasta el segundo. Hasta el 3. segundo. Es que tengo un dedo jodido y firmo muy pinche. Ah, no, pues ahí No, está. pues- No, pues no, pero No tengo ni pluma. yo tampoco traigo Órale. Gracias, Ya se fue compañero. Paco. Hasta luego. Nos vemos, Paco.
Bueno, ya quédate con esta cámara, señor Delgado. Mira, Pues sí, nos ni quedamos modo que con no esta vaya a cámara, cambiar. pues ya se fue Paco. Lo que pasa es que estábamos, quisimos platicar con Paco en esta tarde y, bueno, ¿cómo no? Si nos da la primicia, la primera entrevista a los periodistas, pues no a nosotros, en realidad es a usted. Nos da la entrevista para que usted conozca. Dámelo. Espérate. El más reciente libro de Paco Tú ya está Ignacio todo Taibo II. arrugado, pues es lo que estoy viendo, porque tú... A mí me gustó, no lo he leído todo, por razones de tiempo, pero, por supuesto, consígalo. Y si usted va a ir a la FIL pues es el próximo... ¿Ya? ¿Ya? La próxima, este fin de semana. El próximo domingo Hoy estará presentado en la FIL.